Hola, soy la Venus del Self-Care. Hace algunas semanas mencionamos a The Craft durante la maratón de Halloween. En ese video abordamos a grandes rasgos la importancia de la película, no solamente dentro del subtexto del terror, sino en el contexto en el que se estrena, es decir, los 90s. Y aunque no fue para nada un deep dive dentro de la película y su universo, abre la puerta a esta conversación sobre los temas que la película trata. Como habrán podido ver en el título, este video no es necesariamente sobre The Craft, sino más bien sobre esta secuela / reboot que se ha estrenado hace un par de días. Pero me parece que es bastante importante hablar de la primera para entender por qué hay tanto caos alrededor de esta secuela, reboot, remake, lo que sea. Como ya hemos mencionado, The Craft es una película sobre jóvenes brujas, la reina de la comedia. Y la película rompe por completo con la forma en la que se representaba la brujería y a las brujas, tanto en cine como en televisión. Y la película no solamente se ganó el corazón de muchos adolescentes dentro del espectro femenino que se adherían a la estética gótica, sino que también gustó a los jóvenes que practicaban algún tipo de creencia mágica por la forma en la que se trataban esas creencias con mucho más respeto que en otras películas. También resuena en otros grupos sociales como la comunidad LGTB, grupos de mujeres feministas, grupos de mujeres de color, etc. Y estas lecturas no solo responden al texto de la película, es decir, no solamente responden a esas escenas en las que, por ejemplo, una racista recibe castigo pues por ser racista, o cuando un personaje mata a ese tipo por querer violar a otro personaje. También responden al subtexto de la película. La película es vista como un rompimiento con la heteronormatividad, una forma de rebelarse para mujeres y disidencias. Incluso abordan, ¿no?, esta cuestión del racismo en Estados Unidos, cuando muchas otras películas no necesariamente abordaban este tema de esa forma. También puede reflejar una rebelión contra el puritarismo, el conservadurismo, así como una rebelión en contra del colonialismo en cualquiera de sus formas. Pero hay que tener muy en cuenta la época en la que se sitúa esta película. Estoy en parciales, así que no tengo muchas ganas de editar 2 horas de historia de las brujas en el cine. Así que vamos a hacer un breve resumen, muy breve resumen de la historia de las brujas en el cine y la televisión. Entonces, como les he mencionado en el video de Scream, los orígenes del cine de terror pueden ser un poco difíciles de seguir hacia atrás. ¿Por qué? Porque el cine de terror técnicamente comienza con el cine propiamente dicho. En ese sentido, podemos encontrar tanto en Méliès como en Segundo de Chaumont narraciones aterradoras que cuentan con algún tipo de bruja o brujería desde inicios del 1900. Pero aquí el título que nos interesa es Häxan de 1922. En la descripción encontrarán una versión con subtítulos en español y una versión en inglés narrada por William Burroughs. Y la película es lo que yo llamaría una docuficción, o al menos pretende pasar por una docuficción. ¿Qué es una docuficción? Es básicamente un documental que tiene partes que son ficcionadas o recreaciones. En Häxan vemos narrada la historia de la brujería haciendo uso de recreaciones de brujas volando en escobas. Todos sabemos que eso no es real. Pero también narra la muy real historia de la casa de brujas y todas estas torturas a las que se sometieron a muchas personas para averiguar si eran o no brujas. En ese sentido, Häxan vendría a ser la representación más clásica de lo que se consideraba en la época como brujería, como brujas. En esa época, a grandes rasgos, si tú decías brujas, pensabas en los juicios de Salem y en más o menos los estereotipos que ya se tenían sobre las brujas, como por ejemplo que volaban en escobas. Y eso lo podrás ver con mucha más paciencia en Häxan, aunque es un poco difícil de ver. Es un poco tediosa. Pero por supuesto, la cosa no se queda, ¿no?, en los 1900. No nos vamos a quedar en esa forma de representar a las brujas. Con el crecimiento de la industria del cine y del cine de terror como parte importante de esta industria, las brujas en el cine y la televisión tuvieron que pasar por una serie de cambios que las hagan un poco más vendibles, las hagan un producto más entretenido para las audiencias.
Por un lado teníamos representaciones caricaturescas como las del Mago de Oz, en donde también se plantea toda esta cuestión de la bruja buena, bonita versus la bruja mala, fea. Y por otro lado tenías esta sexualización de la bruja femenina en películas como I Married a Witch. Y eso lo seguiremos viendo más adelante en figuras como la bruja de Bewitched, por ejemplo, o la bruja de Black Sunday de Mario Bava, ¿no? Esta forma en la que las mujeres brujas son hiper hermosas, sensuales, sexys, en contraste con esta bruja fea que se planteó en El Mago de Oz. Curiosamente, recordamos mucho más a la bruja fea del Mago de Oz que a la bruja buena. A pesar de que la bruja buena es un personaje importante del Mago de Oz, no la asociamos como bruja precisamente porque la forma en la que la caracterizan dista mucho de las representaciones de brujas a las que estamos acostumbrados. Y esta polarización entre bruja súper sexy y bruja súper desaliñada y fea continuó hasta hoy en día en películas y series como Las Brujas de Eastwick, The Witches, Practical Magic, Charmed, que fue considerada como una copia de The Craft, Drag Me to Hell, El Conjuro, incluso en Hocus Pocus de Disney. De hecho, en Hocus Pocus podemos ver estas dos representaciones de las brujas al mismo tiempo, bruja fea y bruja súper sexy. Como suele suceder, habían solamente 2 cajitas en las cuales podías encajar si eras mujer en los medios de comunicación. Ven acá, gorda. Les presento a la gorda. Habían 2 cajitas. O eres una mujer súper sexy o eres una mujer desagradable. Incluso en alguna de estas películas se hacía énfasis en cómo las brujas tenían una fachada de mujer hermosa para engañar incautos y atraer víctimas, pero que por dentro eran horribles, como en The Witches. Entonces, ¿qué pasa con The Craft? En 1996, este men, Andrew Fleming, se planteó la realización de una película de brujas en las cuales no existieran estas 2 cajitas. No hay brujas seductoras y asesinas, no hay brujas de piel verde, sombreros en punta, que son malas, no hay escobas voladoras ni lunares peludos. Y lo que tenemos en su lugar es un grupo de adolescentes que sufren de ostracismo social precisamente por no encajar en ninguna de estas cajitas que la sociedad pone a las personas. Tenemos una adolescente negra víctima de racismo, una cubierta de cicatrices a causa de un terrible accidente que no es considerada bella, una que vive en un entorno familiar violento, una con una historia de depresión e intentos de suicidio. Vemos personajes que recurren al uso de magia precisamente para enfrentar estas dificultades en las cuales se encuentran. Por otro lado, la brujería en la película no es vista como un asunto de blanco y negro. No hay brujería buena versus brujería mala. Hay simplemente personas haciendo uso de brujería. Brujas que adquieren poder y pueden o no abusar de este poder. Durante la primera mitad de la película vemos cómo estas 4 adolescentes van ganando confianza en sí mismas sin la necesidad de encajar forzosamente en estas cajitas. Es decir, en ningún momento se vuelven populares, ni dejan de ser raras, ni dejan de vestirse como se quieren vestir, solo dejan de sentirse mal por no encajar. Y sin embargo, durante la segunda mitad de la película comenzamos a ver algunos de estos personajes sufriendo las consecuencias de haber abusado de este poder. Bonnie básicamente se vuelve una calabaza. Nancy, por supuesto, se vuelve una completa sociópata, aunque lo más probable es que ya lo haya sido. Rochelle se siente mal por haber dejado calva a la racista. Y Sarah se siente mal por haber causado la muerte del energúmeno. Y las reacciones que tienen estos personajes aportan muchísimo a la tridimensionalidad de los mismos. En tanto, por ejemplo, Rochelle realmente se siente mal por haberle causado sufrimiento a esta chica que le hacía bullying porque era racista. Ella no tendría por qué sentirse mal y sin embargo su personalidad no le permite regodearse del dolor de otra persona. Eso por supuesto choca por completo con que se deje manipular por Nancy en hacerle daño a Sarah al final de la película. Pero lejos de restarle credibilidad a los personajes, lo que pasa es que los hace mucho más tridimensionales. Las adolescentes no son siempre 100% lógicas y racionales, son contradictorias. Y para hacer una película de terror de los 90s, dirigida a un público adolescente, que fue hecha para hacer una película PG-13, aborda una complejidad de temas muchísimo más densa que muchas películas modernas. O sea, nómbrenme una
película moderna que esté dirigida a un público adolescente y que trate temas como racismo, abuso sexual, violencia doméstica, clasismo, suicidio, bullying, depresión, enfermedades mentales. Y encima que se tomen la molestia de ser técnicamente apta para un público mucho más joven. Y eso que no nos estamos adentrando dentro de todo el simbolismo que hay detrás de tener un personaje femenino que practica brujería. Hay toda una gama de estudios al respecto. Dicho esto, días antes de Halloween, en octubre del 2020, se estrenó la secuela, The Craft Legacy. Y me preparé para este estreno, como pueden ver. Ropa cómoda, mucho self-care. Solamente me faltó una bandeja de quesitos y un vino. Yo tengo una cerveza. Y estaba preparada para lo peor. Estaba lista para gritarle a mi almohada. Estaba preparada para salir en la calle y quemar cosas. No esperaba absolutamente nada de esta película. Como siempre, spoiler alert para toda la película. En el video sobre The Craft mencioné esta necesidad que iba a tener la secuela de apelar a la nostalgia noventera para satisfacer tanto al público adolescente moderno como al público que vio la original en su momento. Es decir, a este rango de edades tan variado entre los 15 y 45 años. Debe ser una tarea titánica, sumamente difícil hacer una película pensando en un público tan amplio, porque normalmente cuando sectorizas para hacer un producto de ficción, agarras rangos bastante limitados de edades, ¿no? Grupos de personas muy específicos como adolescentes, adultos mayores, no agarras un rango que va desde los 15 hasta los 40. Y por lo que pudimos ver en el tráiler, parecía que no habían tomado en cuenta ese otro rango de edad mayor, sino que estaban apelando a un público de generación Z, a una generación que en este momento tiene entre 15 y 19 años. Sin embargo, la película comienza de forma más o menos satisfactoria, aunque sea para mí, con un montaje similar al primer montaje que vemos cuando nos ponen el título de la película en la original. Y una canción de Alanis Morissette que une a las generaciones en ambos espectros. Sobre todo cuando vemos que la canción transiciona a esta escena, pasa de ser extra diegética a ser diegética cuando la madre y la hija comienzan a cantar la canción juntas en el carro. Entonces nos presentan al personaje principal de esta película, Lily, quien será la estudiante nueva en el colegio y quien con su madre se está mudando a la casa de este nuevo novio que tiene, en donde vivirá también con los 3 hijos del señor. Y la primera interacción de este personaje de Lily con su nuevo colegio es básicamente ser humillada por todo su salón cuando le viene la regla en plena clase. Y he visto un montón de personas decir que no es realista que le venga todo un geyser de periodo y que no se dé cuenta, pero he visto ocurrir cosas así. Puede ser. Es a raíz de este evento que conocerá a las 3 adolescentes que van a cerrar el círculo: Tabby, Frankie y Lourdes. Ahora, acá hay algo importante. Si recuerdan, en la primera cada personaje tenía su conflicto. Cada personaje tenía su conflicto paralelo el uno del otro, pero que obviamente estaban relacionados porque eran parte de la historia, ¿no? Tenías a Rochelle, que tenía un conflicto con una estudiante racista. Tenías a Bonnie, que tenía un conflicto con su personalidad y con su autoestima. Tenías a Nancy, que tenía un conflicto con su familia, con el hombre abusivo que vivía con su madre, con el estar sumida en la pobreza. Tenías a Sarah, que tenía un conflicto con la culpa que sentía por la muerte de su madre y su depresión y sus intentos de suicidio. O sea, tenías un montón de conflictos que más o menos se sentían como parte importante de cada personaje, pero que se relacionaban de alguna forma o que, bueno, se tocaban en la medida de lo que debían ser tocados. Por ejemplo, la historia de Rochelle tiene un inicio y tiene una conclusión. La historia de Sarah tiene su inicio y tiene su conclusión y es parte importante de la narrativa de la película. La historia de Nancy tiene su inicio, tiene su conclusión y abre la puerta a esta otra problemática que tiene Nancy, que es su sed de poder, cómo no puede evitar abusar del poder. En Legacy, pues
tenemos, por ejemplo, la historia de Frankie. Y nos tiene que quedar súper claro en base a un diálogo, a una interacción con otro personaje, a una línea de un diálogo, que Frankie tiene problemas con que no la perciben como bonita y eso supuestamente le afecta, ¿no? Pero no queda claro, ¿no? O sea, no... Es un diálogo. Es un momento en toda la película. Por otro lado tienes a este personaje, Tavi, que nada, no tiene ningún conflicto de ningún tipo. De ningún tipo. Nada. Nada. Y por otro lado tenemos a Lourdes, que no solamente está interpretada por una actriz trans, sino que es trans en la película. Es una jovencita, una adolescente trans en la película, que no tiene ningún conflicto, de ningún tipo, tampoco. Está ahí. Es hermosa, es muy fashion y está ahí. Y si bien hasta cierto punto puede ser considerado como un avance, ¿no? En que podamos comenzar a contratar actrices trans sin necesidad de hacer toda una arca dramática alrededor de su sufrimiento. Pues también hubiese sido lindo que este personaje tenga una historia detrás, ¿no? Que tenga una arca dramática, que haga algo más allá de estar ahí y ser perfecta. Y eso es porque la historia principalmente va a girar alrededor de Lily y su relación con los hombres a su alrededor, con la masculinidad tóxica de los hombres a su alrededor. Esa va a ser el arca dramática principal de la película. Entonces comenzamos y Lily inmediatamente, por supuesto, es acosada por un deportista patán. Porque no hay película de colegio gringo que no tenga un deportista patán. Y será precisamente este deportista patán quien será la primera víctima de estas brujas. Ellas irán a la casa del deportista patán y le harán un hechizo. Un hechizo para que de la nada, de la noche a la mañana, se convierta en una activista de género interseccional. Es tan woke que pone Princess Nokia en la fiesta. Y es un momento hermoso y todo el mundo baila y es chévere. ¿Qué pasa? Que cuando este jovencito, después de este hechizo, a raíz de este hechizo, logra entrar en confianza con las muchachas, logra incluso ser considerado como parte del grupo, un amigo más, les cuenta que ha tenido un encuentro amoroso con uno de los hermanos con los que vive Lily. Y les confiesa, sale del closet con las chicas como bisexual. Y este va a ser un ejemplo bastante bien intencionado de Entierra a tus gays. Entierra a tus gays es un trope que existe sobre este estereotipo que nos da a entender que cuando hay un personaje LGTB en una película, pues muere muy rápidamente. O muere trágicamente. Entonces, este muchacho sale del closet como bisexual y pues al día siguiente se muere. Ahora, la existencia de este personaje hubiese abierto la puerta a esta conversación sobre el performar masculinidad tóxica al extremo para poder pasar desapercibido y que no lo identifiquen como no heterosexual. ¿Y cómo se arruina todo esto? ¿Cómo llegamos a la muerte de ese muchachito? Pues Lily se le ocurre hacerle un hechizo de amor porque se estaba enamorando de él, en tanto lo veía así todo aliade, todo feminista y le gustaba. Y la película nos da a entender primero, o sea, abre esta posibilidad para que nosotros pensemos que el muchacho se suicidó porque pues ya no podía más con todos los hechizos que tenía metidos en la cabeza. Lo confundieron, lo malograron, lo rompieron al muchacho. Y esto yo no sé si era parte de la película o era la intención de la película que nosotros como espectadores sintiéramos que la transgresión de Lily al hacerle un hechizo de amor fuese tan grave, pero lo que a mí me quedó es precisamente que ver a este muchacho salir del closet, sentirse tan cómodo, confiar en estas chicas, sentirse por primera vez cómodo con este grupo de amigas que había adquirido, porque incluso lo dice, o sea, está técnicamente bajo los efectos de un hechizo, pero él lo dice en voz alta, dice, nunca me he sentido mejor, nunca me he sentido mejor que ahora. Y el hecho de que Lily no le haga un hechizo de amor, el hecho de que le haga una transgresión de ese tipo, a mí por lo menos me pareció feo. Me pareció horrible, me pareció una falta de consentimiento gravísima. Y eso afortunadamente también es lo que piensan las otras tres chicas cuando, al enterarse que el chico se había suicidado, Lily les cuenta que le hizo un hechizo de amor. Entonces ellas inmediatamente la juzgan, le dicen, oye, no, ¿cómo es posible? Hay una línea que no debes cruzar, no puedes jugar con las personas de esa manera. Ahora, nunca nos enteramos exactamente de qué iba el hechizo que le hicieron al principio. Quizás
El hechizo era simplemente, ay, sí, que sea más bueno, sí me entienden, ¿no? O sea, porque es un poco hipócrita, ¿no? Que la estén juzgando por jugar con los sentimientos de una persona cuando ellas también al principio prácticamente cambiaron la personalidad de este muchacho 180 grados. Pero el hecho es que esto separa a las muchachas. Ellas deciden, oye, no, sabes que hay que darnos un break, ¿no? Porque está feo lo que hiciste. Y lo más probable es que haya causado el suicidio de este muchacho, así que hay que darle una pausita a esto. A partir de este momento comenzamos a abordar más el otro conflicto, que es que se plantea que este padrastro o el novio de su madre es un escritor que aborda temas, ¿no? Como la denominada crisis de la masculinidad. Crisis de la masculinidad en plan, el tipo cree que los hombres de hoy en día son más débiles que los de antes porque la mujer tiene derechos y eso está mal. Y ahora todos los hombres deben ir al bosque y talar árboles con sus manos y pescar salmones con la boca. Bueno, eso es lo que entendí, estoy parafraseando. El tipo da charlas motivacionales y escribe libros sobre cómo los hombres están perdiendo poder y que las mujeres están ganando poder y que las mujeres estamos tratando de feminizar a los hombres y ponerle faldas a todos. Y esto pues no le gusta porque según él las mujeres deben estar subordinadas a los hombres. Y primero lo que se nos plantea, ¿no? Es este miedo al padrastro, en tanto pues parece ser un hombre bastante violento y misógino. Entonces el primer instinto que tenemos como espectadores es, el peligro que viene del padrastro es precisamente que es misógino y violento, puede abusar de ellas, puede golpearlas, pero no. El verdadero conflicto con el padrastro comienza cuando Lily percibe que él está relacionado con la muerte del muchacho, que él lo mató. Y eso nos llevará al giro de la película, al gran giro de la película, el giro principal de la película. Y es que Lily es adoptada. Y la madre, la verdadera madre de Lily va a ser Nancy de la primera película. Y esto no nos lo van a revelar en este momento, pero ya lo sabía desde que pasó, ¿no? Esta revelación de que es adoptada. Porque la única actriz que iba a regresar de la primera a la secuela iba a ser Fairuza Balk. Entonces, la madre adoptiva de Lily ya sabía que Lily iba a ser mágica, que tenía magia dentro de sí. Lo cual no tiene mucha lógica porque en la primera, como ya sabemos, Nancy no era la bruja natural, sino que Sarah era la bruja natural. Nancy no tenía más poder cuando terminó la primera. Pero aparentemente Nancy le heredó algo de poder de Manon a Lily. Entonces la madre adoptiva de Lily parece que ya le había dicho o le había contado, o el novio se enteró de alguna forma que Lily era hija de Nancy. Y este men parece que también es brujo. Y también le quiere quitar sus poderes a Lily y la va a atacar y es todo muy rápido. El muchachito que murió se comunicará con las chicas mediante su ouija, porque se planteó desde un principio que este muchachito tenía una ouija en su cuarto, entonces sabía comunicarse con ouijas. Y les contará que Lily está en peligro. Entonces ellas irán a buscar a Lily y juntas vencerán con ayuda de la magia a este Megatron Incel. En la escena de batalla final más corta que he visto en toda mi vida. Finalmente Lily irá a conocer a su madre. Es en este momento en el que nos enteramos formalmente que su madre es Nancy de la primera película, cuando vemos a la actriz Fairuza Balk, a quien vemos literalmente un par de segundos antes de que la película termine y comiencen los créditos finales. Ese fue el gran retorno de uno de los personajes de la primera. Una línea y un par de segundos en cámara. Es casi como si hubiesen anunciado esta película y al ver la cantidad de odio que les estaba llegando por hacer un remake del original, decidieron incluir, aunque sea un personaje, en los últimos 20 minutos. Porque realmente todo el desenlace ocurre en los últimos 20 minutos. Es como si hubiesen hecho un cambio al final súper rápido y hubiesen metido todas estas cositas para que la gente no boicotee la película antes de que se estrene y poder decir, no, es una secuela porque aparece este personaje de la original. Y aparece pues un par de segundos, no aparece lo suficiente como para que puedas decir que tiene algún tipo de relación con la original. No les voy a mentir, sí sentí cositas estomacales cuando vi a Fairuza Balk esos 2 segundos de escena final, pero la película hubiese estado
muchísimo mejor si es que no trataban forzosamente de incluir a este personaje y este pasado de haber sido adoptada. O sea, sí, me entienden, ¿no? Si no hubiese tratado de hacer ninguna referencia al original, probablemente lo hubiese sido mejor. O por último, si es que este aspecto de la película hubiese tenido muchísimo más tiempo en pantalla. Viendo el lado positivo, la película aborda muchísimo más toda esa cuestión de la hermandad femenina, de lo íntimas que son las amistades entre mujeres cuando son adolescentes, porque es un momento en la vida de una mujer que las amistades suelen ser mucho más íntimas que los lazos familiares. Es una cosa un poco difícil de explicar y mucho más difícil de plasmar en cine. Y a mi parecer, en esta película podemos ver muchísimo más la estrechez de los lazos afectivos entre estos personajes. Por otra parte, la magia que utilizan estas chicas en la película está mucho más ligada a la naturaleza y podemos ver, por ejemplo, que usan cristales, que tienen una noción de los ciclos de la luna, y esto es mucho más detallado que en la primera y mucho más cercano a la forma en la que muchos adolescentes se acercan a la magia en el mundo real. Pero al mismo tiempo veremos una representación de la magia bastante más caricaturesca. ¿Caricaturesca en qué sentido? Pues a una de las chicas le sale fuego de los dedos como si fuera un soplete. Y no es como en la primera, que los cambios físicos eran atribuidos principalmente a ilusiones, sino que en esta los cambios físicos tienen un efecto inmediato sobre las propiedades físicas y la materia de las cosas y seres alrededor de las chicas. Casi literal pueden detener el tiempo. Afortunadamente, estas manifestaciones CGI de magia al estilo Sabrina la bruja adolescente de los 90s se encuentran principalmente en la primera mitad de la película, para que en la segunda mitad de la película podamos concentrarnos muchísimo más en las relaciones entre estos personajes. Lamentablemente, estas relaciones también sufren de ser menos trabajadas. La premisa del padrastro meninista, que representa el crecimiento de grupos de hombres como los incels o men going their own way, tiene un enorme potencial narrativo, pero sin embargo no se aborda lo suficiente como para que tenga sentido que este tipo literalmente tenga un culto de hombres a quienes les enseña que no deben tener sentimientos porque llorar no es de hombres. Sentimientos hace hombre débil. Es decir, todo eso no lleva a ningún lado, a menos que estén planeando hacer una secuela. Porque ahora que me doy cuenta, realmente no nos enseñan qué pasa con el padrastro al final de la película. Solo debemos presumir que lo vencieron. Ay, Dios, no, creo que van a hacer una secuela. Y por un momento incluso pensé que estaban planteando la idea de que haya otro grupo de brujos masculinos que roban la magia de las jovencitas. Porque, o sea, para mí tenía que haber una razón por la cual el padrastro sea brujo y tengas culto de hombres. Y que el muchacho al principio ahí tenía una ouija por ahí. O sea, tendría sentido que el padrastro hubiese sido al final el líder de un grupo de brujos malos. Tendría sentido. O sea, hubiese sido incluso más interesante. Esto, por supuesto, vivirá por lo pronto en mi imaginación y en posibles fanfics. Pero lamentablemente no lo veremos en la película. No veremos casi mucho desarrollo sobre muchos temas que plantean y muchos personajes que aparecen. La cantidad de historias y personajes que no son desarrollados al finalizar la película genera frustración en el espectador. Por ejemplo, queremos ver qué onda con este hermanito menor que parece no estar influenciado por las ideas del padre, que parece tener una sensibilidad mayor y mayor empatía, pero no lo volvemos a ver tampoco. Queremos saber qué pasa con el hermano mayor que se besaba con el bisexual. Tampoco lo veremos mucho, hablará creo que un par de segundos en toda la película. Queremos saber qué pasa con el villano y tampoco nos dicen qué pasa con el villano. Abarcar tanto y mostrar tan poco no permite que el espectador se relacione con los personajes ni que se sienta inmerso en la historia. No logras que el peligro en el que están los personajes realmente interese al espectador. Y esto básicamente hace que a nadie le interese el desenlace de la película. Y esto, como ya lo he mencionado, también afecta a los personajes principales, porque no tenemos backstory prácticamente de ningún personaje además de Lily
y un poco de este muchachito bisexual que muere. No las conocemos, no conocemos sus dificultades, no conocemos sus historias, por lo tanto no tienen arca narrativa, no tienen cambios dramáticos. Llegan al final de la película exactamente igual como comenzaron en la película. En contraste con la primera, no parecen hacer un uso realmente de sus personajes diversos. Estos solamente están ahí. Pero hay un momento en el que tengo que reconocer que una cosa es mi opinión profesional de la película y otra cosa es verdaderamente lo que sentí cuando la vi. Y a decir verdad, estaba entretenida. Me divertí. El soundtrack es buenísimo y la historia, a pesar de tener todos estos errores, tiene personajes que pueden haber estado mal escritos, que no conocemos mucho de ellos, pero que en sí mismos se sienten tan divertidos que sí nos llega a interesar verlos. Pero ese es el problema. Nos interesa verlos. Así como pasó con Palm Springs. Nos gusta ver a estos personajes hacer sus cosas. Nos gusta ver a estas chicas divertirse, hacer brujería divertida, caminar así lentamente por los pasillos del colegio, todas intimidantes. Eso es divertido. Pero lo que no nos interesa es la historia. Y si no nos interesa la historia, la mitad de la película está por gusto. Pudieron haber hecho tranquilamente un montaje de 2 horas de cosas divertidas que hacen estos personajes y todo hubiese estado bien. Pero ese es el problema. Ese es el problema de la película. Finalmente, debo admitir que no la pasé tan mal como pensé que le iba a pasar. No fue necesario gritarle a la almohada. No tuve ganas de romper cosas al terminar la película. De hecho, me divertí bastante, pero mucho de lo que yo vaticiné en el video anterior sobre cómo la película iba a concentrarse más en apelar a esta estética generación Z, generación TikTok, que en desarrollar una historia que verdaderamente le haga honor a la primera, pues se cumplió. Pudo haber sido peor en el sentido en el que pudo haber sido tan mala que hubiese alejado a cualquier público nuevo del original, pero yo creo que lo más probable es que, más que alejar al público del original, esta probadita de lo que pudo haber sido probablemente haga que muchas personas quieran ver la original. Tengo esta filosofía de crítica de cine que no me permite irme diciendo solamente cosas malas de una película. Creo que se habrán dado cuenta cuando incluso logré encontrarle un lado positivo a ver Slenderman. Reconozco que la película tiene muchos más errores que aciertos, que tiene muchos más problemas que momentos en los que realmente se siente como una secuela que valió la pena, pero puedo decir con mucha sinceridad que no fue una pérdida de tiempo. Que realmente me sentí bastante entretenida con algunas de las escenas, pero que también probablemente la pude haber dejado de ver hacia la mitad de la película. O sea, puedes terminar la película justo antes de enterarte que el muchacho muere e inventarte tu propio final, porque desde ese momento en adelante la película sinceramente abandona todo interés en generar una narrativa que realmente atrape al espectador. Abandona todo interés de desarrollar a sus personajes y decide simplemente terminar la película. Sin más que decir sobre The Craft Legacy, soy la Venus del cine, esas son mis redes sociales, estarán también en la descripción y nos vemos en un próximo video. Un saludo a mis Patreons Regina, Yomar y Diego. Si desean apoyarme, el link al Patreon se encontrará en la descripción.